Pues sí, Dagoberto, yo tenía muchas ganas de verte porque hablando pues con Adriana, que es una musicóloga también muy importante, formada en Cuba, y sobre todo sobre la música popular. Sí. Y en Causa Justa, que es como se llama este documental que estamos haciendo, y escogimos fundamentalmente Haití por, pues por todo lo que ha sido la historia de Haití y nos surge como a partir del momento en que se dio el terremoto, pero además de eso, pues como ponerse uno a indagar por qué un país como Haití le ha pasado todo lo que le ha pasado, pero sin embargo también ha podido como mantener su cultura, su dignidad, esa inmensa capacidad que tienen con las manos, con la música, esa capacidad que tienen para hablar una cantidad de idiomas y cómo han convertido esa religión popular en una forma de resistencia y de resiliencia, a pesar de todas las críticas de todo el mundo. ¿Tú qué opinas? Mira, Piedad, nosotros hemos vivido de espalda Haití en un proceso de desinformación, en un proceso discriminatorio y racista. La clase dominante dominicana han ideologizado la racionalidad de querer plantear de que Haití es el país más pobre de América por su religión, por el vudú, Sí, que es una religión de salvaje, que es una religión de ignorantes. de ignorantes, de negros, Sí, diabólica. Sin embargo, la realidad nos dice que Haití tiene esa pobreza por los saqueos de los imperios. Los imperios han sido los responsables de la pobreza de Haití y sobre todo de una clase dominante entreguista, de espalda que traicionó la revolución sí, haitiana. Porque cuando estamos hablando de Haití, nosotros estamos hablando del primer país que logra su independencia en América, de un país que le dijo no a la esclavitud, no en Haití, a nivel del mundo, sí. una vergüenza de los imperios, una hipocresía. Entonces, Haití Te cuento que ahorita realmente, que yo estuve en Haití, cuando hicimos el primer programa, hay, eh, mirando ahí la estatua de Toussaint Louverture ahí en esa plaza, pues llena ya de carpas y de todo, y leyendo lo que es ese manifiesto donde expresamente dice lo que tú acabas de decir, de expresar, y es no podrán haber esclavos en este país y cualquier persona que pise tierra haitiana será libre. Y yo me ponía a mirar a la Estatua de Libertad, a leer eso y a mirar pues como todo el panorama de arrasamiento y decía yo, ¿cuándo iba a pensar este hombre que una lucha tan impresionante iba a terminar en este tipo de cosas? primero una conciencia revolucionaria donde por primera vez en la historia unos esclavos en contra de un imperio 1000 veces superior en términos militares logró derrotarlo. Sí, Ahora, la base, la esencia de esa revolución es el vudú. sí, Como por ejemplo hoy ocurre en Cuba. Si en Cuba hoy no hubiera una base de identidad, de lo que significa su espiritualidad, sí, no existiera la revolución cubana. sí. Entonces, Haití es un pueblo no solamente en términos de libertad, de conciencia, sino también es un pueblo de creatividad. En ese sentido, Mira, entonces, nosotros aquí, por ejemplo, nosotros tenemos grandes cuadros de pintores haitianos a nivel popular. Muchos de ellos no saben ni escribir. sí, por Sin favor. embargo, eh, son ¿Cuánto obras costó que... esto? Exacto. Esto es haitiano. Sí, sí. Ese es haitiano, Ese haitiano tenemos Este este también, ese este también. haitiano, todos los mercados son haitianos, son Este diseños es la haitianos. estilización de la Mira figura, que él, es la estilización de la figura y la dimensión de los colores. sí. Entonces, ahí Parece, está por la ejemplo, parte, parece exacto, bellísimo ese, eso, cierto, bellísimo. Esa es la parte de la simbolización que a haitiana. pesar de tanto sufrimiento no pintan nada que demuestre tragedia. ¿Tú te has dado cuenta? No, 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 Es no, como no, no. toda una alegoría al Además, color. y son además como si fueran reportajes, porque fíjate que son escenas de trabajo. Sí. Entonces, eso significa que el objeto del pintor en términos de protagonista es el pueblo.
Sí. Entonces hay una revalorización del pueblo. Mira, a pesar de toda una construcción ideológica donde desde la escuela hasta las universidades, en todos los lugares, está presente una reacción. Fíjate, aquí no hay una universidad donde se enseñe la historia de África, y mucho menos la historia de Haití. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a ver que se ha desarrollado una ideología en una lógica racista que dice, haitiano, negro haitiano, haitiano africano, Sí. africano salvaje, incivilizado. Además es una... Aquí llegaron los primeros esclavos del Nuevo Mundo, pero fíjate una cosa interesante, no fue Haití que llegaron. Llegaron a este lado de la isla y luego pasaron a Haití y luego llevaron esclavos directos de África a Haití. Sin embargo, a pesar de todo racismo, de todo el control, de todo el terrorismo a nivel cultural, nosotros tenemos que en el pueblo hay toda una expresión común que nos une. Por ejemplo, el rará, que entre nosotros es el gagá, que es una fiesta a la naturaleza, es una festividad de la primavera, es común en Haití y en Dominicana. Cuando se llega a Semana Santa, en la frontera que nosotros vamos, hay un intercambio de gagá. En un momento dado, tú no sabes cuál es el de Haití y cuál es el dominicano. Entonces, eso nos da una dimensión común, una dimensión de que a pesar de las represiones, a pesar de las discriminaciones, nosotros vamos a encontrar... Y de toda la satanización de lo que fue esa expresión cultural, religiosa. Bueno, mucha gente dice, su suerte se debe a que practican el vudú. Y yo creo que hasta podrían tener razón porque la religión católica también ha oprimido y le ha lavado el cerebro a mucha gente y tal vez a eso se deba la incapacidad de reaccionar frente a la opresión. Lo mirarán desde ahí, pues, me imagino yo. Totalmente, o sea, yo tengo un libro que va a salir ahora sobre el vudú en Cuba y en Dominicana, donde nosotros podemos demostrar, por ejemplo, cómo la Iglesia Católica ha sido la complicidad de los imperios y la complicidad de la clase dominante. Entonces, lo que mantiene aún todavía vivo Haití es el vudú. Y es un vudú que es una creatividad. El vudú no existe como existe en Haití, en África, ni en ningún lugar del mundo. Es un proceso creativo, es un proceso de una nueva espiritualidad. Una nueva espiritualidad en medio de una situación tan oprobiosa como la que a la que ha estado sometido el pueblo africano allá o acá en sus expresiones o en sus países como Haití, como cualquiera de estos países que tienen presencia negra. Uno se pone a ver en Colombia, bueno, tú sabes que también la vida cultural de nosotros y de los afrodescendientes es muy rica, pero cuando tú vas, tenemos a Palenque San Basilio, Patrimonio de la Humanidad, no tiene calles, no tiene agua, no tiene luz, pero sin embargo la gente se levanta sobre eso. Nosotros tenemos aquí dos patrimonios intangibles, oral e intangibles de la humanidad, los Congos de Villamella y los Guloyes de San Pedro de Macorís. En Villamella pasa exactamente lo mismo, no tienen los mínimos requerimientos para una vida de dignidad. Pero tú sabes, nosotros veníamos ahora de San Pedro de Macorís, viendo lo mismo que tú me estás diciendo, y veníamos en el carro, miramos hacia un lado cuando nos encontramos a dos negros sentados en un árbol con dos guitarras, sin camisa, a la 1 de la tarde o 2 de la tarde, y uno pensaría, una persona que está en estas condiciones tan difíciles, ¿de dónde saca esa fuerza espiritual tan grande para cantar, para componer? Por la espiritualidad. Sí. Si malat mamalato, si el mamuito, sel bagay me kipem lapen, mue patsa westa verme, sel bagay me kipam problem, mue patsa westa verme. En la concepción occidental todo está dividido. Yo voy a misa
de 8 a 9 y cuando salgo yo voy a explotar a los obreros en la fábrica. Pero en la cultura africana no. La cultura africana es una totalidad, es una visión de la vida. El canto, la música, el arte no es para una diversión esteticista, no, es parte de la complementación de la vida. Entonces, sí, de acuerdo. exacto, entonces, esa es la gran, mira por ejemplo aquí, una escena del mercado. Cuando nosotros logremos entender que lo negro es bello, no porque se parezca a lo blanco, sino porque es negro, entonces de ese momento estamos rompiendo lo que ha sido en este país, la invisibilidad de la herencia africana y la presencia africana, y la presencia... Una cosa muy bella, y es que los haitianos y las haitianas en cualquier lugar del mundo donde uno llega están así. Sí. Inmediatamente tú los encuentras Ese es su en... lenguaje. Exacto, el arte. Esa es su expresión de la vida. Sí. Porque cada cuadro de eso es un cuadro de la simbolización de lo que significa una relación con las deidades, con los loaces, con las metresas. Entonces, su vida no depende solo de un estado, y si no, no estuvieran vivos. Mira, pero yo eso mismo que tú estás diciendo que a mí me impresiona mucho es cómo es posible que en medio de, bueno, de todo ese montón de carencias, el mundo los conozca en muchos casos más por las cosas negativas que se dicen de ellos, más no por toda esa cosa tan positiva, tan bonita. Piedad, O sea, eso no es casualidad. No, eso es el Una montaje de una construcción, además, campaña hecha por el imperialismo, por las fuerzas más negativas y por todos los racistas que son las minorías que nosotros tenemos en los países de nosotros. Entonces, es un proceso de un montaje para que el haitiano, por ejemplo, en los libros nuestros que se enseñan en la escuela, ¿qué cosa es el esclavo? Un tipo sumiso, Sí, enfermo, perezoso, tal, pero taimado. no nos enseñan de que el africano, de que conoció el terreno, ahí mismo comenzó un proceso de rebeldía y de lucha a tal punto que es el proceso del cimarronaje. Exacto. Eso no lo enseñan en la escuela, el proceso del cimarronaje. Por ejemplo, a nosotros no nos enseñaron nunca que Benco Biojó fue además que fuera de que era un príncipe africano, fue un hombre que se opuso a la esclavización, que se opuso a lo que fue toda esa forma impositiva de gobernar de los españoles. Nadie, o sea, nosotros conocemos a Benco porque somos afrodescendientes, pero ni los afrodescendientes se interesan, pero además los estados tampoco, mucho menos. Eso es lo mismo que... ¿Sabes eso a qué me lleva? Una cosa que me parece muy interesante y es, ¿cuál crees tú que en medio de una situación de tanta discriminación, de unas leyes como las que uno ve en la Constitución, unas leyes como las resoluciones que se hacen para supuestamente naturalizar, que lo que hacen es impedir realmente la integración de este país que hace tantos años, son dos países hermanos, son gemelos, o sea, su suerte está definida, no se pueden volar el uno del otro. ¿Por qué ese desconocimiento? ¿Y qué crees tú que ha sido el aporte de la cultura haitiana, su música, cómo se ha sincretizado aquí en República Dominicana? Pudiera decir uno que el merengue tiene elementos de la música haitiana. Bueno, uno sabe que aquí están en los hoteles, o sea, en el sector turístico, en la construcción, bueno, en los peores oficios. Pero fíjate una cosa, la discriminación no es solo a nivel personal, de que son feos, hediondos, brutos, sino que tú encuentras que en las emisoras en este país no colocan música haitiana. Hermosa. Y las tiendas, por ejemplo, donde se venden los CD, donde se venden, tampoco tienen música. O sea, es un proceso masivo, agresivo, totalizador, discriminador, indignante. Sí. No es posible, por ejemplo, que nosotros podamos vivir de espalda a Haití. Sí. Lo decía Aristide, somos las dos alas de una misma paloma. Entonces, no hay fórmula, hay dos pájaros, no hay fórmula de que nosotros podamos caminar solos y pretender seguir de espalda a Haití, un pueblo heroico, un pueblo creador,
un pueblo de artistas, un pueblo extraordinario. Pero sabes que yo veo que el Caribe, de realmente con la presencia afro, sí ha dado como de las maravillas más grandes en la música, en la poesía, en los artes. Mira Bob Marley, un rebelde. Rebelde, Imagínate que en Telesur, pues yo no solamente veo a Telesur por el hecho de que esté en causa justa, pues que lo que nos tiene ahora encarretadísimos, sino porque Telesur es la voz de los que no tienen voz definitivamente. Y Telesur, relacionándose con todo lo que son estas guerras ahora, que no son sino saqueos de los países de guerra. imperialistas, tiene a Bob Marley en una imagen que queda así quieta y dice cuántos muertos, cuánta sangre, cuántos muertos serán necesarios para entender que es necesario hacer la paz. En Un ese hombre país de un lugar recóndito. no hay duda, yo estoy totalmente sorprendido cómo en el 2011 hay una agresión, hay una visión de discriminación tan agresiva, Cierto. masiva. Entonces, uno no entiende cómo es posible trabajar por la paz, cómo es Sí o posible que una isla como la nuestra, que es de las pocas islas que está dividida en dos pueblos, Sí. en dos pueblos que tienen sus propias expresiones, sus propias dimensiones, no entendamos que Haití es una realidad y nosotros somos otra, pero eso no es una barrera para poder solidarizarnos, compartir, hacer y ver. A mí me parece que es muy llamativo, muy interesante uno recorrer toda esta rambla, toda esta avenida, y lo que uno encuentra es pura expresión haitiana. Pero por un lado les están casi que impidiendo, si se pudiera decir así desde las leyes, poder tener la ciudadanía dominicana. A muchachos que nacieron aquí, que estudiaron aquí, que se graduaron aquí. Es muy duro, es muy fuerte. Fíjate una cosa, nosotros estamos caminando por la calle El Conde, esta es una calle, la calle simbólica tradicional de la ciudad colonial. Todos los puestos están llenos de pintura haitiana, pero no lo venden los haitianos. No, porque lo no, pueden vender. se lo llevan. Así. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que se ha llegado a un punto tal en que ya no es lo que significa realmente la llegada de los haitianos como ilegales, porque al final los haitianos llegan ¿por quién? Los haitianos llegan por los constructores, Claro. Por los azucareros. por los azucareros, llegan por los constructores a nivel de vivienda. Entonces, Y por todos los emporios hoteleros que hay aquí en República Dominicana. entonces es para usarlo, para explotarlo. Y lo que está ocurriendo en este momento como escándalo real es que cantidades de haitianos que tienen muchos años viviendo en República Dominicana, de hijos que han nacido aquí, que tenían sus documentos, como nosotros decimos, nuestra cédula de identidad, fueron aplicadas retroactivamente de manera arbitraria y fueron eliminados. No, eso es absolutamente increíble. Eso es una... Nosotros hemos hecho aquí pues todo un recorrido muy interesante, darnos cuenta que le levantaron la cédula, es decir, que se volvieron NNs. Ese es como un genocidio civil. Un montón de gente, 300, 400 mil personas que de la noche a la mañana desaparecen y quedan en el aire. Pero eso es para que no puedan tener seguro, para Sí. que no puedan tener todas las facultades en términos de bienestar social. Pero yo me pregunto, si todos los empresarios dominicanos que están en Haití, que están montando empresas y más ahora con todo lo que significaba el terremoto, de un momento a otro los haitianos les dijeran ustedes se van de aquí porque nosotros tenemos más de un medio millón de personas que no pueden acceder a la educación, a la salud, que ni siquiera pueden vender lo que ellos mismos hacen. Creo que sería una cosa escandalosísima. Totalmente, entre otras cosas porque una de las cosas que vimos en Haití es los cineastas, los artistas. No. Extraordinario. No. Cómo trabajan el hierro, cómo trabajan la madera, la música que producen. Bueno, pues hasta el punto que tienen presidente músico. Cantautores, las orquestas, los grupos, es muy pobre, muy poca. Son siempre encuentros alternativos Sí. de quienes entendemos que realmente
Haití y nosotros somos parte de una misma realidad y que los haitianos son hermanos de nosotros. Entonces, tenemos que compartir, tenemos que solidarizarnos. Una cosa realmente que mostró una generosidad de parte de los dominicanos fue con el terremoto. Sí. Todas las primeras ayudas que llegaron realmente a Haití y las ayudas más importantes y las que han seguido es de dominicanos. Y dominicanos ha hecho presente. Ahora, eso llega hasta ahí. Sí, claro. Eso llega hasta ahí. Porque yo diría, demostración de solidaridad, de respeto, hubiera sido que de una vez una decisión del presidente regularizar y naturalizar a tanta gente que está aquí. En todos los países, cuando se da un proceso de personas que tienen años y años realmente trabajando, viviendo en un lugar, es una mentira. Ahora, yo soy partidario completamente que se pongan las normas de regularización, Claro, sí. porque nosotros no estamos abogando Sí, por una sí, sí, apertura sí, sí. caótica. No, Sí, no, no, sí, no. sí. Ahora, eso es una cosa. Pero cuando están aquí, piedad, aquí hay gente que tiene años y años, sus hijos, sus nietos, han vivido en este país y no tienen documentación. Es muy infame eso. Pues eso es inentendible realmente. Eso es inentendible y la justificación no puede ser que disparan el presupuesto público cuando realmente vienen aquí camuflados por parte de los empresarios o en la construcción o en la agricultura o en el café o en el azúcar y también con la música. Pero bueno, yo quisiera que volviéramos al tema de cómo ha sido el aporte cultural realmente, cuál ha sido la influencia de la música, de la cultura de los haitianos aquí en República Dominicana. No ha sido muy abierta No, por el proceso de persecución, el proceso de represión. Por ejemplo, lo que ha ocurrido es un intercambio popular, sí. un intercambio a nivel del pueblo, de la gente, de los artistas. Por ejemplo, en la parte de espiritualidad, de religiosidad popular, es un intercambio que se da entre las personas. Cuando aquí no encuentran solución a sus problemas, van y la buscan en Haití. Y muchos haitianos hacen exactamente lo mismo. Aquí, por ejemplo, en el culto a la patrona del país, que es la Virgen de la Altagracia, se llena todos los años de haitianos que vienen a cumplir promesas. Entonces, hay un intercambio a nivel cultural. En los lugares que están cerca de los ingenios y de la frontera, ahí ha sido más profundo el intercambio y el aporte ha sido mayor a nivel musical, con la parte de gagá, a nivel instrumental, rítmico, e incluso teniendo modalidades de influencia a nivel del merengue, a nivel de varias manifestaciones. Pero reitero, es un proceso muy discriminador, muy represivo, ha sido invisibilizado de una manera tal que, por ejemplo, si tú caminas por los hoteles del país, tú vas a encontrar que no hay pintura popular dominicana, porque los pintores dominicanos nada más le pintan a las élites. A nivel popular son centavos, pero a nivel de la élite, esos que la mayor parte son gente del pueblo, sí. Artistas populares, no tienen esa relación y ese intercambio. El nivel ideológico de discriminación en contra del haitiano y del haitiano es profundo y extraordinario. Y hay un rechazo donde han invisibilizado y la mayor parte de las relaciones de intercambio son clandestinos. Yo, por ejemplo, he tenido en la universidad muchos estudiantes haitianos. Sí. Y yo puedo dar testimonio que mis mejores estudiantes son haitianos. Entonces, es inconcebible cómo tú caminando por una calle de esta encuentras un letrero que diga fuera los haitianos. O sea, estamos llegando a una xenofobia muy peligrosa, que lo que hace es sembrar odio y no amor ni paz.
Y nosotros somos gente de paz. Claro, sí, ¿no? Y el hecho y la motivación inclusive para hacer causa justa, para visibilizarla, para buscar gente con la sensibilidad tan maravillosa, pues realmente por su dedicación a la cultura popular como tú, tiene que ver con eso. O sea, es que es reconocerle a un pueblo que ayudó a que se gestaran procesos independentistas en la región como Haití, pero que es increíble. O sea, yo me pongo a ver, yo estoy segura que si aquí que los inmigrantes que son blancos o de otro país que le puede supuestamente aportar a Haití, no tienen el problema que tienen los haitianos, no lo tienen. Eso es, la imaginación no llega a las posibilidades de poder entender la tragedia del pueblo haitiano. Pues sí, Dagoberto, yo tenía muchas ganas de verte porque hablando pues con Adriana, que es una musicóloga también muy importante, formada en Cuba, y sobre todo sobre la música popular. Sí. Y en Causa Justa, que es como se llama este documental que estamos haciendo, y escogimos fundamentalmente Haití pues por todo lo que ha sido la historia de Haití y nos surge como a partir del momento en que se dio el terremoto, pero además de eso, pues como ponerse uno a indagar por qué un país como Haití le ha pasado todo lo que le ha pasado, pero sin embargo también ha podido como mantener su cultura. La racionalidad de querer plantear de que Haití es el país más pobre de América por su religión, por el vudú, Sí. que es una religión de salvaje, que es una religión De ignorantes, de negros, Sí. diabólica. Sin embargo, la realidad nos dice que Haití tiene esa pobreza por los saqueos de los imperios. Los imperios han sido los responsables de la pobreza de Haití y sobre todo de una clase dominante entreguista, de espalda que traicionó la revolución haitiana. Porque cuando estamos hablando de Haití, nosotros estamos hablando... Será libre. Y yo me ponía a mirar a la Estatua de Libertad, a leer eso y a mirar pues como todo el panorama de arrasamiento y decía yo, ¿cuándo iba a pensar este hombre que una lucha tan impresionante iba a terminar en este tipo de cosas? Primero, una conciencia revolucionaria donde por primera vez en la historia unos esclavos en contra de un imperio 1000 veces superior en términos militares logró derrotarlo. Sí. Ahora, la base, la esencia de esa revolución es el vudú. Sí. Como por ejemplo hoy ocurre en Cuba. Si en Cuba hoy no hubiera una base... Su dignidad, esa inmensa capacidad que tienen con las manos, con la música, esa capacidad que tienen para hablar una cantidad de idiomas y cómo han convertido esa religión popular en una forma de resistencia y de resiliencia, a pesar de todas las críticas de todo el mundo. ¿Tú qué opinas? Mira, Piedad, nosotros hemos vivido de espalda Haití en un proceso de desinformación y en un proceso discriminatorio y racista. La clase dominante dominicana han ideologizado, hablando del primer país que logra su independencia en América, de un país que le dijo no a la esclavitud, no en Haití, a nivel del mundo, Sí. una vergüenza de los imperios, una hipocresía. Entonces, Haití realmente... Te cuento que ahorita que yo estuve en Haití, cuando hicimos el primer programa, mirando ahí la estatua de Toussaint Louverture ahí en esa plaza, pues llena ya de carpas y de todo, y leyendo lo que es ese manifiesto, donde expresamente dice lo que tú acabas de decir, de expresar, y es no podrán haber esclavos en este país y cualquier persona que pise tierra haitiana